Eres iglesia. Tu hogar es una iglesia. En la iglesia se ora, se estudia, se adora y se alaba. La iglesia está para ser testigos de Jesucristo en todo tiempo. En Querigma, Camino de Vida, usamos todos los medios posibles para proclamar al Rey de Reyes, Jesucristo. Te invitamos a ser parte de la familia de la fe donde quiera que estés. Haz de tu hogar un altar. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean a esta su casa, Camino de Vida Querigma, donde siempre tendremos un lugar para ti. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que Él prepare la palabra que tiene para cada uno de nosotros y que podamos entenderla. Amén. Señor Padre Santo que estás en el cielo, tú, Señor, que eres grande y maravilloso, Padre, eres misericordioso, Señor, eres bondadoso, Padre, y no te mides con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, nosotros pudimos estar y podemos estar en este lugar, Padre Santo. Te pedimos que prepares, Señor, esta fiesta, Señor, este banquete que vamos a disfrutar, Señor, espiritualmente, y que pueda ser de provecho, Señor, para nuestra vida y provecho, Señor, para toda la gente que nos rodee, Padre Santo. Te pedimos que aligeres los pasos de las personas que aún no llegan, Señor, y que tú quieres que estén aquí, Padre. Aligera los pasos de ellos y que puedan llegar con bien, Señor, y seguros, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la bienvenida, Señor, a esta tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar con la lectura selecta que se llama Verlo con nuevos ojos. Verlo con nuevos ojos. En la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, una pareja llevó a cabo una iniciativa muy interesante: rodear 11 islas de la bahía con 603 kilómetros cuadrados de poliopropileno de color rosa. Esa obra de Christoph y Jane Cloud, un matrimonio de artistas que se terminó en mayo de 1983 y se pudo contemplar durante 2 semanas, llamó la atención de la gente, tanto locales como turistas, a una serie de pequeñas islas en las que prácticamente nadie reparaba. Estaban allí, formaban parte del paisaje, pero ya todo el mundo se había acostumbrado tanto a ellas que no eran valoradas. La inmensa malla rosa que las rodeó volvió los ojos de todos hacia la belleza natural de estas isletas, permitiendo que dejaran de ser familiares e invitaran a mirarlas con nuevos ojos que las revalorizaran. Fue como redescubrir lo que siempre había estado allí, incluso antes que la gente. Christoph y Jane Cloud hicieron esto mismo con el Puente Nuevo de París, que envolvieron más de 4,000 metros cuadrados de tela de color arena en el año 1985, con el Reich de Berlín, que es el edificio del Parlamento alemán, en 1995, para el cual usaron 10 hectáreas de tela, con el Parque Beroer de Brasilia, en Suiza, en el año 1998, cubriendo sus 178 árboles de poliéster color plata y 23 kilómetros de cuerda.
Todas estas obras de la arquitectura y de la naturaleza recibieron por unas semanas la atención de la gente que acostumbraba a pasar junto a ellas cada día y habían dejado de verlas con nuevos ojos, y por tanto ya no las valoraban en su justa medida. ¿No crees que esto mismo nos está pasando a nosotros con respecto a Jesús? ¿No crees que la figura de Jesús nos puede llegar a ser tan familiar que ya no la valoramos en su justa medida? ¿No será que nos hemos acostumbrado tanto a las mismas frases de siempre que ellas mismas velan ante nuestros ojos lo que Jesús realmente es y significa? ¿Será que Jesús ha perdido su brillo para con nosotros en nuestra vida diaria por causas de la costumbre? Qué importante es aprender a ver a Jesús con nuevos ojos para que esa nueva visión nos saque de nuestra tibieza espiritual. Para ayudarnos a lograrlo, el Apocalipsis es una lectura ideal. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo de Dios. Amén. Qué padre, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver algo. Es como cuando pintas tu casa, la dejas ahí, se empieza a deteriorar, empieza a quedar blancuzco, se empieza a caer la pintura y pasa así como si nada. Ahí lo ves. Ya de repente, chispas, necesita un cambio. Lo pintas y hasta te paras así en la puerta, estás viendo tu casa. Quedó chido, quedó bien. Y empiezas a ver, oye, qué padre quedó tu casa. Qué bonita quedó tu casa. Fue una remodelación que le hiciste, sencilla. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Ese pequeño cambio que nosotros hagamos, la gente se va a dar cuenta y nos va a decir, oye, ¿ya viste ese chavo, como que algo está pasando? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Y se empiezan a involucrar en nuestra vida y nos empiezan como que a pedir lo que nosotros estamos cambiando en nuestra vida para que ellos puedan hacerlo. Hay que cambiar nuestra vida, hermanos. ¿Ven? Vamos a seguir ahora adorando a nuestro Dios. Les pido que se pongan en sus pies, porque hay libertad en la casa de Dios. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa.
Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Así como están, les invito a que desenvainen sus espadas, que hablan sus palabras de vida y busquen Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Cuando lo tengan pueden glorificar el nombre de Dios. Hebreos 11. Amén. Hebreos 11. Hasta el final. Amén. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podrían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos en el 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia por su confianza en Dios. Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen, también por su confianza en Dios. Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios
y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que salieran de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabían hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vio como un extranjero en el país que Dios le había prometido, vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también le había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construyó sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso tampoco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía haber sido de él y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó a rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que le habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más les puedo decir?
No me alcanza el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios, y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató, y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tan tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a estas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Amén. Hay que aprender a confiar en Dios ciegamente. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede llevar a lo prometido. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. gigantes y los mares se abren con fe y con fe. Se mueven montañas al decir sus palabras con fe y con fe. Se derriban murallas y no es con espadas, es con fe, con fe. Se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame, con fe. Lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer.
con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy y los mares se abren con fe y con fe que se mueven montañas cuando al decir sus palabras con fe y con fe que se derriban murallas. Y no es con espadas, no señor, es con fe, y nada más que fe, con fe. Arriba, se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame con fe, se declara lo que no. ¿Alguien cree que mañana vendrá algo bueno, grande, asombroso y sobrenatural?
pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andar.
espíritu de adoración, dándole lugar a nuestro Padre, vamos a girar en nuestro lugar y vamos a saludar al que está atrás, al que está a un lado. Dile bienvenido a la casa del Señor, aunque lo conozcas, dale una hermosa sonrisa. Hermano, le amamos en el Señor. Hermana, bienvenida, estás en su casa. Venimos a adorar al Señor y en este día es un día tan especial porque hoy nos da vida el Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, chicos, les invito a que abran su palabra en Lucas 17. Lucas 17. Reina Valera 1960. Voy a darle lectura a partir del verso 11 hasta el 19 y por respeto les pido por favor que se pongan en sus pies. Dice la palabra del Señor de esta manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amoroso Dios, Padre Santo, bendito sea tu nombre en esta hora. Quiero pedirte, suplicarte, eterno Padre Celestial, que toques de manera especial a mis hermanos y amigos que hoy están aquí, Señor, en la casa tuya y también en las redes sociales. Te pido, Espíritu de Dios, que sea, Señor, de una manera tan convincente en tu palabra, Padre, como es viva y eficaz, y sabemos que corta nuestra vida, Señor, y nos trae bendición. Te pedimos que quites de nosotros todo lo que estorba en esta mañana y permitas que pueda fluir tu palabra, que mi voz sea tu voz, Señor, que lo que yo hable seas tú, Señor, hablando al corazón del hombre, y que permitas, Padre Santo, que todo lo que yo diga sea agrado para ti, Señor, y para que mis hermanos puedan comprender y entender el mensaje de hoy, que puedan analizarla, abrazarlo, Señor, y que haya fruto en sus vidas. Ayúdalos, mi Señor, a que no se distraigan, desde el más pequeño hasta el más grande. Permítele, Señor, que pueda fluir tu Espíritu Santo en ellos y que puedan, Padre Santo, decir verdaderamente: existe un Dios vivo que transforma mi vida. Padre, te damos la honra, la gloria en esta mañana y te pedimos, Dios eterno, que permitas que todo lo que se diga, Señor, sea bajo tu dirección. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, es tan maravilloso poder estar en la casa del Señor, poder escuchar su palabra, poder edificarnos en su palabra, poder saber más de su palabra y poder permitirle, darle a nuestro espíritu la oportunidad de reeducarse. Muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo desde tiempo atrás y conocemos cómo Dios se mueve de manera poderosa, pero muchos de nosotros no hemos experimentado ni siquiera el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, ahí está, Dios lo ha puesto, Dios lo ofrece, lo da y lo da al que Él quiere. Y es importante recordar que nuestro Dios está con las manos extendidas hacia ti porque quiere darte bendición. Él no quiere
cerrar su mano, no es tiempo para cerrar, sino al contrario, es un tiempo de bendición. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba en medio, caminando por Galilea, hacia Jerusalén, y podemos ver que se estaba pasando por Samaria. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no tienen una relación, una amistad correcta, y eso pues perjudicaba sus relaciones porque no había química en las amistades simplemente porque eran judíos o porque eran samaritanos, no se llevaban. Él estaba pasando por Samaria porque se estaba yendo a Galilea. Galilea estaba en el norte, él iba hacia Jerusalén y no era una distancia corta. Analizando y checando los mapas pude darme cuenta que está como a 200 kilómetros, como de aquí a Valladolid. 190 me dijiste esa noche. Más o menos, estamos hablando de aquí a Valladolid, así más o menos la distancia. De tal manera que por lo general tenía que pasar por Samaria, si pasaba de esa manera, si iba como estaba su trayecto. El Señor estaba pasando por esa aldea, tal vez quiso pasar para reposar, para comer, no sabemos con exactitud, pero unos hombres se acercaron a lo lejos o de lejos. Y estos hombres tenían algo muy visible. Ellos tenían la enfermedad del siglo, la lepra. En ese entonces era la lepra lo que ellos tenían, estos 10 hombres que menciona la palabra, y por causa de eso, que como tenían lepra, no podían estar dentro de la ciudad, sino que estaban alrededor de la ciudad, fuera de la comunidad, y ellos estaban enfermos y no podían acercarse a nadie que estaba obviamente bien, nada más con los que tenían lepra. Tenían que estar obviamente afuera, y ellos al ver a Jesús que estaba pasando, empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Qué interesante es saber que cada vez que el Señor Jesucristo pasaba por algún lugar, se topaba con ciertas personas, ya que él sanaba a las personas, pero cuando iba sanando, cuando él pasaba, muchos de las personas que le hablaban le decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de nosotros. Normalmente no decía: Señor Jesús, sáname. No, ten misericordia de nosotros. Así estaban hablando estos 10 leprosos. Y podemos ver cómo Dios obra de una manera poderosa, ¿verdad? En varios casos. Y sería bueno que cuando nosotros oremos a Dios, le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Una persona cuando habla de esta manera y dice así, se está humillando ante Dios y está reconociendo que no hay nada bueno en ella, sino que solo pecado, y le está dando lugar a Dios. Esta historia pasó en un tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y se quedó establecido en esta porción de la palabra en Lucas 11, y vemos cómo los leprosos actuaron y cómo Jesús actuó. Hoy quiero hablar de este tema, de este sermón, y en realidad le quise poner muchos títulos, pero uno de los títulos que me llamó más la atención es trae a tu vida lo invisible que has pedido a lo visible. Vamos a hablar qué es lo visible. Trae a tu vida lo que tú has soñado. Trae a tu vida lo que tú has deseado. Y podría decir esta pastora está hablando humanamente, humanistamente. Amados, hay un mundo espiritual y lo hemos estado aprendiendo en los miércoles. Aquellos que se conectan están aprendiendo muchas cosas del mundo espiritual y se están alimentando de una manera correcta, reedificando sus vidas, quitando toda la mala filosofía que tal vez tenía o creencias de lo que son los espíritus, los demonios, Satanás y los ángeles y todo lo que se mueve en el área espiritual. Y es importante que tú sepas
que si Dios existe, existe el mal. Y no puedes cerrarte a eso, porque Dios te ha dado armas poderosas para poder luchar, para poder hablar y para poder reprender. Pero para eso tienes que tomar una posición y tienes que saber cómo trabaja. Si yo le pregunto aquí a mi hermano Raimundo Pinto y Raimundo Juárez, los dos, todo lo que ustedes saben lo aprendieron de la noche a la mañana. Y cuando tuvieron su título o estudiaron o lo que sea, ya podían hacer grandes obras. No, ¿verdad? Hasta que se echaban a perder muchas cosas, a veces malas experiencias, no cobramos bien, luego salimos quebrados, luego dimos de más, luego no fue el bien el material. Es un proceso. Lo mismo pasa con nuestra vida. Somos hijos de Dios y tenemos una relación con el Señor. Y nuestra vida depende de muchos procesos, pero esos procesos tienes que vivirlos con Cristo, no solos. Para que tú puedas decir, esto estoy haciendo bien y estoy saliendo bien, necesito entender también el área espiritual. ¿Por qué? Porque tú tienes un espíritu. Vemos acá la enfermedad visible. Voy a tomar 3 puntos importantes para tomar esta enseñanza, pero no voy a profundizar muchas cosas en lo que pasó con los leprosos, sino que quiero que vean superficialmente para luego puedan aplicarlo cada uno de acuerdo a sus necesidades. Una enfermedad visible. Estos hombres tenían lepra. ¡Ujule! Y la lepra no era tan contagiosa como el coronavirus, ¿verdad? Pero sí era contagiosa en la época, porque no había medicamentos, porque mucha falta de higiene, mucha gente no sabía cómo se tenía que cuidar, qué es lo que tenían que hacer. El riesgo tal vez podría ser menos contagiosa que el coronavirus, pero era contagiosa. Pero aún así, la lepra era algo evidente en ese tiempo y la gente veía a una persona que tenía lepra solamente cuando lo veía en su piel. Una enfermedad visible. Cuando lo veía algo visible decía, ay, mira, ese tiene lepra. Estos hombres eran 10 y diciéndole al maestro, Jesús, maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, que era lo que estaban diciendo en conjunto. Esa lepra impidió que pudiera estar en la ciudad, que ellos estuvieran adentro de la ciudad, por eso estaban afuera. Pero también podemos ver que era algo visible, que ellos no podían convivir con cualquier persona. Todos podían ver que al estar ahí eran unas personas inmundas. Y yo quiero decirte que hay enfermedades o hay casos o cosas en nuestra vida que son visibles, pero hay otras que no lo son, que no son visibles, pero ahí están. En Proverbios 22:24 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Hay ciertos pecados, los cuales pueden ser visibles. La ira es un pecado visible, aunque la quieras esconder. Cuando uno se enoja, pone subtítulos en su cara, que no dice nada y ya sabe las expresiones. ¿Por qué estás enojada? Y ya la persona, aunque no haya hablado, es visible que está enojada. ¡Pah! Aporrea una puerta. ¿Estás enojada? No estoy enojada, pero ya porrió el sartén, ya porrió la olla, ya porrió la puerta, ya hice una expresión. Y podemos darnos cuenta que la ira es un pecado visible, aunque quieras esconderlo. Cuando uno está muy enojado, a veces se ponen hasta rojos, algunas personas se queman con el color de tan coraje que está haciendo. Y lo malo no es enojarse, el problema es cuando se enojan sin control. Entra la ira. Dice la palabra de Dios, no te juntes con alguien iracundo. Quiero que vayas a Proverbios 22:25, que es el siguiente versículo del que te hablé. Dice,
Si lo puedes ver ahí. Claramente, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No sea que aprendas lo que estás haciendo. Dice, no te juntes con el iracundo, no vaya a ser que se te pegue y lo hagas tú también. O caigas en la trampa y hagas lo mismo. A eso se está refiriendo. Hay pecados que son ocultos, que no podemos ver. Por ejemplo, hay personas que roban, es un pecado. Y si no, nadie lo cacha, pues nadie se da cuenta que hay un robo o que hubo un robo. Hay negocios que hay el robo hormiga y pasan años y años y no se dan cuenta los patrones que hay un robo y sabemos que es pecado, pero alguien que ve que está robando, obviamente ya se hace cómplice, pero ya se descubrió, ya salió a la luz. Y si te agarran con las manos en la masa, ¿verdad? Pues ya dices, chisa, aquí. Vergüenza, unos dicen, vergüenza es que no es robar, vergüenza es que te vean robar, dicen unos. Así lo dicen en el mundo. Vergüenza es desde el momento que lo estás robando, amados hermanos. Así lo dice la palabra. El robo no es algo agradable para el Señor. Sin embargo, hay pecados ocultos y pecados visibles. Estos hombres estaban afuera de la ciudad, no podían entrar a la ciudad porque eran inmundos. Y aun cuando ellos entraran, si alguien le veía su rostro, sus ojos, su nariz, tal vez podían ver que estaba comida por la lepra. Su carne se veía en carne viva, era blancuzca, porque la lepra sí es blancuzca. El cabello o el vello de la piel se cambia de color y tal vez ellos se pudieran haber escondido en algún momento, pero sabemos que hay pecados que no podemos esconder. Por más que quisiéramos, tú y yo, no nos podemos esconder del gran Dios vivo y verdadero. Cada pecado que cometemos, Dios lo ve, Dios lo conoce y Dios lo sabe. Si vas a Números, al libro de Números 15:30, habla de algo muy interesante. Dice, Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Otros versículos dicen, el que peca o el que hace la soberbia deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor, tal persona será eliminada de la comunidad. Era muy claro el mensaje para el pueblo judío, que cuando hacían ciertas cosas ellos tenían que ser sacados del pueblo, de la comunidad. Y la palabra de Dios habla acá que si hay personas que hicieran algo con soberbia, sea quien sea sacado del pueblo, porque eso ofende a Dios. El orgullo y la soberbia era causa de muerte. ¿Y cuántas veces podemos esconder nuestro orgullo y nuestra soberbia? Pero otras veces no podemos esconderlo, ya que el orgullo es algo visible, es algo que tenemos que cambiar y quitar de nuestras vidas, porque puede lastimar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y también cuando te confrontan tal vez por el mismo orgullo, no aceptas que eres orgulloso. Quizás somos orgullosos en muchas cosas y dices, no es malo ser orgulloso. Pero quiero decirte que para aquí la palabra de Dios es muy clara cuando dice que ofende al Señor el orgullo, la soberbia. Podemos nosotros darnos cuenta que mucha gente es catalogada o apuntada hoy en día porque es homosexual, porque vive mal, porque tiene una vida desenfrenada, porque insulta, porque esto, por lo otro. Pero ¿y el orgulloso? El soberbio, a eso lo dejamos pasar que entre con su vanidad.
y su soberbia? Muchas veces ponemos nosotros los rangos de pecado a nuestro criterio. Este es más, este es menos. Yo no soy tan como ese, yo soy así. Y nos ponemos como juez. El orgullo es el exceso de autoestima. Es sentirte superior a los demás. Es una mala percepción de ti mismo. Te va a destruir relaciones. Y Dios te manda a que tengas una vida diferente. El orgullo puede ser visible, sí. Puede ser visible. Somos pecadores, sabemos que cada uno de nosotros tendemos al pecado y tenemos una naturaleza caída, sin embargo nos ha rescatado el Señor y creemos que somos dignos de ser perdonados porque Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo fortalece nuestra vida, nos arrepentimos y ese arrepentimiento hace que nos apartemos de la vida negativa, corrijamos nuestra vida y es agradable a Dios. Amén. Dios ama al pecador, no ama el pecado. Y lo dije la semana pasada, no debemos de tapar el sol con un dedo porque lo que es malo es malo. Como dice Isaías 5:20, cuando dice que hay de aquellos que de lo bueno le llaman malo y de lo malo bueno. Es tremendo esto. Marcos 7:21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios nos manda a tener un cambio en nuestra vida. Vea 1 de Pedro 3:8. Quiero que vayas a 1 de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice la palabra de Dios de esta manera. Finalmente, sed todos del un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dios desea que nosotros tengamos una vida correcta, una vida llena de bendición, una vida donde se construye relaciones, no se destruyen relaciones. La soberbia y el orgullo va a destruir relaciones y va a traer cosas negativas a tu vida, donde tú vas a sufrir posteriormente. Dios desea que tengamos limpio nuestro corazón y que lo único que puede limpiar el corazón del hombre no es el jabón escudo, como algunos piensan, ¿verdad? Que se bañan con escudo y se lavan completamente el cuerpo. Sino necesitamos la palabra del Señor. Es una limpieza interna que nos ayuda a poder estar alineados con Dios. Y la palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar. La sangre de Jesucristo en nuestra vida, dándole a Él el primer lugar que se merece, poniéndole a Él por encima de todas las cosas. Él es Dios, Él es verdadero, Él es único. Tenemos que ir a Él, pedir perdón a Dios, porque tenemos un Dios dispuesto a perdonar todo pecado. Tenemos un Dios justo, un Dios que si le confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él nos limpia de toda maldad. Ir con Él, no decirle, Señor, sé que hice mal, perdóname. Debes de ir y decirle, Señor, te fallé. Cuando hablé, lo hice con dolo.
Siento coraje hasta esta persona. Esa persona no tiene la culpa de la situación. Sin embargo, quisiera verla muerta. Tú lo sabes. Me duele reconocer lo que mi corazón está sucio hoy. Necesito tu limpieza. Ayúdame a cambiar mi mentalidad. Límpiame de esta maldad que hay en mí. Te estoy ofendiendo con ese pensamiento. Qué diferente que yo le diga, Señor, perdóname, tú sabes por qué. No, tienes que decirle y especificarle, Él lo sabe, pero tienes que confesarlo. Tienes que ponerte a cuentas con Él, decirle tu maldad, porque cuando tú lo declaras y dices, Dios mío, no soy nada, te fallé. Pensé esto, hacerle esto a esta persona, hacerle esto, lo pensé. Y solamente el pensamiento me está atormentando, Padre, porque sé que soy un hijo tuyo, soy una hija tuya, debo desear bendición. ¿Por qué estoy deseando mal? ¿Qué hay en mi corazón aquí adentro que me está lastimando? Sácalo, mi Padre, muéstramelo, muda los tiempos, trae a mi memoria lo que me está dañando para poderte poner en tus manos. Si esta persona me dañó y me estoy desquitando con esta, Señor, ayúdame. Tenemos que ser muy claros con Dios, porque Dios te ama, porque Dios quiere perdonarte, porque Dios desea que te apartes de esas cosas. Él quiere un corazón contrito y humillado y arrepentido, porque se aparta del mal. Tenemos que confesar lo que hicimos. Yo no sé tú, si en esta hora tú tienes algún sentimiento. Cierra tus ojos, vamos a hacer una dinámica, cierra tus ojos, trae a tu memoria algo en este momento. Dile, Señor, muda los tiempos. Tú me conoces, tú sabes que me duele esto. A veces no soporto ver esto, no soporto lo otro. Pero hoy quiero ponerte, Señor, mi corazón en tus manos y que mis pensamientos sean limpiados por ti. Sáname, quítame todo aquello que está estorbando para que yo pueda ver las cosas que tú me quieres dar hoy. Trae a mí lo que está afectando. Si he sido orgulloso, soberbio, he sido orgullosa, he sido soberbia, ayúdame a reconocer que nadie es más que yo, ni yo soy más que nadie. Que tú amas a todos por igual y que tengo una relación contigo ahora. Te pido perdón por sentir esto. Te pido perdón porque sé que con ese pensamiento te ofendo a ti primero. Y rebajo mi posición de hijo o de hija. Y hoy quiero tomar esa posición con fe. Amén. Muy bien, abre tus ojos. Hay una enfermedad visible, la tenían los leprosos. Nosotros podemos tener enfermedades visibles e invisibles, pero ahí están, para Dios todas son visibles. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? El versículo 14 nos damos cuenta de ese mismo pasaje de Lucas 17, cuando dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostrarlo al sacerdote, porque cuando ellos clamaron, Él dijo, vayan con el sacerdote. Y ahí vemos en esta parte cómo ellos caminaron y se fueron encaminados hacia donde estaba el sacerdote, que no estaba cerca. Ellos estaban fuera de la ciudad. Empezaron a caminar y en el camino quedaron limpios. Y podemos ver esa fe visible. Esa fe visible. Ellos pidieron misericordia al Señor Jesucristo y ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. Y la Biblia nos explica que allá en Levíticos 14, cómo ese procedimiento, 13 y 14, cómo ese procedimiento que tenían los leprosos en el tiempo cuando quedaban limpios. Si un leproso estaba fuera de la ciudad y un día de repente le desaparece la lepra, el sacerdote tenía que salir y el hombre tenía que atrapar 2 aves. Una la tenían que matar y la otra dejarla viva. Y luego el sacerdote regresaba después de los 7 días a ese hombre que estaba enfermo para checar si en realidad completamente quedó inmundo.
Y estuve investigando y me llamó mucho la atención que para empezar, un leproso tenía que llevar una túnica rasgada, tenía que llevar tal vez una capa roja o algo rojo, tenía que vivir fuera del campamento, tenía que estar privado completamente de la relación con las demás personas, a menos que sea leproso. Y cuando ellos quedaban bien, que era muy escasa vez, tenían que ofrecer 2 aves vivas, cedro y grana y un hisopo. Es decir, que tenían que hacer un ritual donde mataban una ave, la mataban, manchaban con la sangre de esa ave la ave limpia, y con la sangre y el hisopo el sacerdote les vertía al leproso en 7 ocasiones para declararlo limpio. Y después soltaban la ave para que se vaya hacia el cielo. Ese hombre, al soltarle el ave, ella estaba lleno de sangre, entraba, se bañaba ellos se bañaban normalmente en ríos, se bañaba, se rasuraba el cabello, quedaba colis, y después lo metían 7 días separado en algún lugar, y después venía el sacerdote y checaba y ya estaba completamente limpio. Era un proceso, no era nada más así, por así. Y analizando esto, podemos ver, y dicen algunos teólogos, que estas aves representaban lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo en tiempos futuros, porque en ese entonces, cuando estaba el relajo de la lepra y todo esto, Jesús todavía vivía. Jesús todavía vivía o todavía no había llegado, pero cuando llega el Señor Jesucristo, dejan de dar este tipo de sacrificio. Eso es importante que tú lo sepas. Ese sacrificio simbolizaba lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, que derramaba su sangre y con su sangre se limpiaban tus llagas. Por tus llagas fuimos nosotros sanados y curados. A eso se refiere. Y cuando sale la ave para volar hacia el cielo, es lo que el Señor Jesucristo hizo cuando subió hacia el cielo. Son símbolos que más adelante les voy a predicar sobre eso, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo Dios ha establecido desde tiempo pasado cosas para que tú sepas y veas lo que iba a ocurrir. Como cuando el Señor Jesús, que no era el Señor Jesús, porque no había nacido aquí, pero sí existía, era el Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando crearon la tierra, estaban ellos y las aguas se movían y los 3 estaban ahí. Hay muchas cosas que podemos decir, ay, es místico. No, hermanos, está en la palabra, son cosas espirituales que a veces no entendemos. Pero este ritual que hacían a una persona leprosa era un simbolismo de lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Y podemos ver cómo se limpiaba el leproso. Cuando el sacerdote decía, ya está limpio, quedaba limpio, porque Dios lo veía. Un sacerdote era el único, es como si fuera un médico hoy en día, que es el único que podía determinar si la persona estaba sana o no. Por eso Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y a mí me llama mucho la atención porque la Biblia no dice que vieron a Jesús y dijeron, creo que tú no sabes que existe. No se voltearon los leprosos y le dijeron, a ver, Jesús, maestro, con todo respeto, usted sabe que en Levíticos 14 dice tal cosa, o la palabra de Dios dice esto, que tiene que venir el sacerdote, tiene que salir él, nos tiene que decir, tiene que haber señal. No lo dijeron. Él
ellos lo único que hicieron era encaminarse a ir a ver al sacerdote. Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos comenzaron a caminar hacia la ciudad para irse a mostrar al sacerdote. Y en el camino fueron sanados. Ahí habla de una fe visible. Cuando Dios nos dice algo que hagamos, nosotros a veces antes de buscar explicación, antes de esperar que nos muestre alguna señal, lo vas a hacer. ¿Será cierto? ¿Será así tu fe? Una fe visible no cuestiona a Dios. Ay, Señor, será tal cosa. Yo lo he hecho, he cuestionado a Dios. Disculpen, se lo tengo que decir. He cuestionado, ay, Señor, pero ¿será que esto vaya con tu palabra? Y empiezas así como a entrar en duda. Eso no es una fe visible. Una fe visible, si Dios te dijo, esto va a ocurrir, tú digas, sí, Señor, lo creo. Lo creo. Porque es algo positivo y no va contra tu palabra. ¿Tienes planes para mí? Ay, Señor, ¿será que tengas planes buenos para mí? Por supuesto que los tiene. Si ya lo dijo de antemano. Una fe visible no cuestiona a Dios, no pide señales una y otra vez. No obedece a medias. Está bien, lo voy a hacer, pero solo esto, pero esto no lo voy a hacer a medias. No. Una fe visible es cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros lo hacemos. Tenemos que obedecer a Dios y la obediencia que Dios busca es una obediencia que muestra con nuestras propias obras. Es decir, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Si tú dices que tienes fe, yo no puedo verla, pero hay una fe que sí se puede ver y esa fe se hace visible. Esa fe visible, esa fe se muestra a través de las buenas obras. Tiene que haber buenas obras, debe haber cambio, debe haber obediencia, tu comportamiento. Tú le dices a Dios que tienes fe. Es bueno tener fe. Pero dice en Santiago 2:19, hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan y no serán salvos. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18, versículo antes. No tenemos ojos para poder ver la fe de quien es salvo y quien no. Solamente te das cuenta que cuando pasan cosas y tribulaciones, dejaron de venir. Y nunca más se volvieron a parar a buscar a Dios. Eran de nosotros, mas no estaban con nosotros. Estamos hablando de gente que no tenía puesta su fe completamente en Cristo, sino en las cosas que estaba esperando que le dieran. Y como no se la dieron, dejó de estar viniendo. No hay más. Así que no te preguntes por qué ciertas personas no llegan ya. Así que es importante orar por esas personas para que Dios obre de manera poderosa sobre sus vidas. Porque Dios cuando dice, este me pertenece, esta me pertenece, donde quiera que esté, lo va a llamar para traer. Lo va a regresar, porque Él es justo, Él es fiel. Lo creemos. Es importante que tú entiendas que tu vida es lo primero que te debe importar y no la vida de los demás. Buscar que tú muestres fe en tus propias obras, en cómo hablas, en lo que dices, en cómo andas. Tú eres el principal para poder dar lo mejor, porque hay personas que no van a llegar a Cristo y eres la única Biblia que van a poder leer. También los demonios creen en Dios, pero no serán salvos. Ellos solo tiemblan. Podemos saber que la persona tiene fe cuando hace obras correctas con un enfoque correcto, no para que los demás lo vean. No fue justificado Abraham. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestros padres, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre su altar.
no fue justificado él. Lo vimos cuando leyeron la lectura bíblica de hoy, la fe. Abraham fue obediente a Dios porque tenía una fe viva y verdadera. Y Dios está buscando en nosotros forjar esa demostración de ese tipo de obediencia que no tiene excusa, que no necesita excusa y no pide señales. Está duro, ¿verdad? Uno dice, ay, sí tengo fe, pero ay, es que hacer esto está duro, está muy difícil. Esta semana tuvimos un reto, se plantaron algunos árboles y empezamos así muy emocionados para plantar los árboles y bien emocionados. Cuando empezamos a ver la laja, se nos empezó a quitar la emoción. Después de 10, 20 minutos que no podíamos poner ciertas cosas allá en el hueco, ya la sonrisa había cambiado. Ya teníamos el sudor encima y empezó a tambalear nuestra fe. Pues lo ponemos así, ni modo, que sé qué. Nos hubiese gustado hacerlo, luego decimos, se va a morir. No podemos ponerlo, aunque tengamos mucha fe, esta cosa se va a morir. Un poquito más, vamos a quitar esta piedra y seguimos. Muchas veces nos pasan cosas durante el día y no nos damos cuenta que Dios quiere formar nuestro carácter. Lo que Dios desea es formar tu carácter, te pone con personas explosivas. Ahora dices, ahora entiendo, Señor, te debes de estar riendo. Sí, efectivamente, a veces, muchas veces te pone con gente explosiva, donde tú tienes que quedarte callado. ¿Por qué? Porque la otra persona está iracunda. Y tú tienes a palabras blandas, aplaca la ira, dice. Palabras blandas, aplaca la ira. Y ahí tienes que entregar tu carácter al Señor. Cuando estos leprosos fueron a Jesús y le dijeron que tuvieran misericordia de ellos, Jesús les dijo que fueran rápidamente, como quien dice, que vayan y se muestren al sacerdote. Ellos fueron con una fe visible y ahí mostraron su obediencia. Dice Santiago 2, 22 al 24, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La única manera de ver la fe son las obras. Delante de los hombres, la única manera que puedes justificar que eres salvo es por la obediencia a Dios. Es una fe visible, una fe que transforma, una fe que te habla de lo que eres, de lo que tienes, donde dice por tus obras, Señor, soy obediente a ti. Ellos tuvieron esa fe, no buscaron excusa, le creyeron a Dios, a Jesús, y fueron y se entregaron, se estaban yendo a cumpliendo lo que le habían dicho, a presentarse ante el sacerdote. Voy a hablarte del cambio visible. Ya te hablé de una enfermedad visible, de la fe visible, y ahora te voy a hablar del cambio visible. Cuando ellos iban caminando a los sacerdotes, fueron sanados y no solamente podían ver su obediencia, sino también un cambio total en sus vidas. Después de haber puesto nuestra fe en Jesús, nosotros somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no estamos enfermos, ya no teníamos lepra, ya no podemos movernos bien, podemos acercarnos a Dios. Es decir, hubo cambio en nuestra vida. Hubo un cambio físico. Muchos se les quitó 10 años de encima cuando reciben a Cristo.
por la amargura que tenían en su corazón, empiezan a fluir con libertad. Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos de la mujer vieja, del hombre viejo, que no quiere obedecer, que no quiere hacer caso a la Biblia, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere hacer muchas cosas. Es decir, que la carne no se quiere sujetar, pero tenemos que renovarnos en el espíritu. Muchas veces nosotros olvidamos esos cambios visibles, ¿verdad? Muchas veces nosotros perdemos, nos desubicamos porque no queremos orar, no queremos vivir por Dios, no queremos congregarnos, no queremos, buscamos pretexto para hacer muchas cosas. Es más, ahorita está el dengue, creo que me está doliendo la cabeza y me he estado calentura, no voy a ir. Buscamos pretexto y cuando verdaderamente estamos enfermos, clamamos al Señor, perdóname. Tú ya le dijiste a Dios que a lo mejor estabas enfermo, por eso no ibas a ir a la iglesia. Muchas veces hacemos eso y estamos viendo que no hay una fe visible. Estamos viendo que no hay un cambio visible. Tenemos que hacer el esfuerzo. Por eso Dios dice, esfuérzate, sé valiente, no temas. Yo hoy en la mañana amanecí con un dolor de cabeza. Le digo al pastor, no habrá una pastilla para que yo pida una pastilla, cosa rara. Me tomé un paracetamol. Dije, se me quitó el dolor de cabeza y todo re bien. Pero si yo hubiera dicho, no tengo dolor de cabeza, vamos a suspenderlo, que pongan una prédica, que lo escuchen los hermanos allá en línea y ya estuvo. Así que los hermanos, el que quiera verlo, que lo vea. ¿Qué fe la de la pastora? Mientras ellos iban, fueron sanados. Fueron sanados. Amén. Tenemos que desechar la mentira de nuestra vida, hablar con la verdad, como lo hemos estado hablando desde la semana pasada, porque somos miembros los unos a los otros. Y cuando nosotros mentimos, dañamos el cuerpo de Cristo. Dañamos incluso la iglesia a la cual tú perteneces, porque estamos diciendo, para ir a esa iglesia, como miente ese, como hace ese, mejor no voy. Y la gente de afuera no entiende que somos personas que estamos todavía en procesos de perfección. Llegaremos a ser perfectos cuando el Señor venga. Pero tienes que tener en tu corazón la convicción y el deseo de que lo estás esperando con gracia. Porque Él pronto viene. Y en un abrir y cerrar de ojos va a venir y te vas a ir con Él si tú en realidad eres salvo. ¿Cómo lo puedes saber si eres salvo? Por tus obras, por tu fe visible, por lo que tú haces de una manera con un enfoque correcto. No buscando la gloria propia, sino la gloria de Dios. Amén. Porque muchos están en todas las denominaciones o religiones, pero solo ¿por qué? Porque tienen un estatus, porque tienen economía, porque buscan algo suyo propio o para que digan, ay, qué bueno es ese, más bueno que el pan. Muchas veces. Pero Dios desea que nosotros dejemos de ser orgullosos, que tengamos un espíritu humilde cuando nos acerquemos a Él, que le digamos a Él, realmente Señor, trata con mi corazón, porque yo necesito hacer cambios en mi vida. De tal manera, estos hombres, había un cambio visible y lo pudimos ver, ya no tenían lepra, ya no había algo raro, algo en su piel. Obedecieron como Naamán, que se fue a remojar 7 veces en el río. Y obedecieron y su piel quedó como bebé. Dice Lucas 17:14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos salvos, un reflejo de la salvación de Dios en nuestra vida. Mucha gente cuando cree en Dios, cree en esta palabra, pues dice, el que cree fuera bautizado, no se bautiza.
¿Por qué? Porque creyó en esta palabra. Ahora sí, por convicción propia, él acepta a Jesús. Pero muchas veces no valoramos nuestra salvación y no nos congregamos para darle gloria a Dios, al Rey que se lo merece todo. Dice la palabra de Dios que debemos dar gracias en todo tiempo. Y ese es el cuarto punto y último, el agradecimiento visible. Hablé de una enfermedad visible, hablé de un cambio visible, hablé de una fe visible y ahora voy a hablar de un agradecimiento visible. Naamán, cuando fue sanado, quiso darle a Eliseo. Claro que Giesi se metió allá y hizo su relajo, pero también se quedó con la lepra de Naamán. Y podemos ver, yo decía la semana pasada después de predicar, venía a mi mente, no lo había yo pensado en ese momento, pero venía a mi mente, ¿por qué Giesi, siendo ayudante de Eliseo, no valoró la posición que tenía? Estaba cerquita de él, veía los milagros que hacía, vio sanar a Naamán, vio sanar a otras personas, todos los milagros que hacía Eliseo, y todavía si Giesi, estando en la mata, falló. Me recuerdas a ese tal Judas. Venía a mi mente, ¿por qué pasa eso? Porque no valoramos. Porque no valoramos lo que tenemos. La lectura bíblica de hoy, ver las cosas con otros ojos. Renovarte. Renovar tu relación con Dios. Eso es lo que haces cada domingo cuando vienes. No vienes aquí, ay, voy a ir porque no, la pastora me está mandando mensajes y ya no la aguanto. Voy a ir porque ¿qué van a decir de mí si no me ven en mi lugar? Van a decir, ahí está, ya se fue al mundial. Ah, no, voy a tener que ir, ni modos, porque si no, ay, no me los voy a quitar de encima. Me van a estar preguntando, ¿y qué pasó, hermanito? ¿Qué onda con usted? ¿Desde cuándo? ¿Usted es nuevo? Hermanos, si lo hago es porque es mi responsabilidad, tanto mío como del pastor. Y perdónenos si somos muy prestos a mandar mensajes, porque necesitamos que puedas valorar lo que haces los domingos acá, es renovar tu espíritu, darle la honra a Dios, cantarle y decirle, Señor, gracias por la salvación, gracias porque me has hecho tu hijo, porque me has hecho tu hija. Aquí podemos ver ese agradecimiento visible que tenía Naamán, pero también vimos agradecimiento de ¿quiénes? De solo uno. Solo uno regresó a Jesús. Solo uno regresó a Jesús. Difícil. Si hay tribulación a veces en nuestras vidas, debemos darle gracias a Dios, porque a través de esas tribulaciones va a haber una gran bendición después. Lo sabemos. Debemos decirle a Dios que queremos hacer su voluntad, y parte de la voluntad de Dios es ser agradecidos y entregarle a Él lo que se merece. Cuando tú vienes los domingos es porque dices, verdaderamente mi casa y yo servirá a Jehová, y le pertenece a Dios. Vengo cada domingo porque Dios renueva mis fuerzas, porque me alimenta, porque valoro lo que Él hizo un día en la cruz por mí, por mi familia, por mi descendencia. Vengo a la iglesia porque necesito su palabra, porque sé que a lo largo del día a veces tengo muchas cosas y mi corazón se contamina con facilidad, porque ando con gente del mundo que no puedo dejar de hacerlo porque tengo que hablarles de ti, Señor. Así que ayúdame. Tú has dicho que no nos vas a sacar del mundo, sino que nos vas a guardar de él. Así que, Señor, sé mi amigo. Ayúdame
Pero a veces no entendemos el por qué nosotros nos congregamos adecuadamente. Si nos congregamos es precisamente para renovarnos, para ser agradecidos. Cuando le damos gracias a Dios, nos animamos, nos fortalecemos para seguir adelante. Cuando somos agradecidos, podemos hablar de que nuestro Dios es un Dios bueno, es verdadero. Se nos olvida hasta los problemas. Sabes que yo tenía una deuda, no era mucho, pero tenía yo tantas cosas en mi mente para agradecerle a Dios que se me olvidó esa deuda en un momento. Y cuando estaba tan contenta con el Señor, abro uno de mis bultos que tengo años que no lo busco, que no lo agarro, y hay dinero allá. Y era exactamente lo que yo debía. Muchas veces Dios resuelve los problemas cuando se los entregamos a Él correctamente. Muchas veces lo resuelve así y no somos agradecidos. Ponemos piedra de tropiezo. Que ponemos muchas cosas, cerramos nuestro corazón. Cuando nosotros somos agradecidos y nos levantamos desanimados, podemos comenzar a orar y decirle: Señor, gracias porque hoy respiro. Gracias, Señor, porque sé que hoy despertó mi hijo, mi hija, mis hijos, mis nietos, mi familia. Gracias, Señor, porque sé que aunque no estoy con mis hijos ahorita, tú los guardas donde quiera que estén. Gracias, Señor, porque hoy amanecí cansado, agotado, pero ayer me eché una serie de ejercicios y me van a servir el día de mañana. ¿Ah? ¡Qué palaco me salió! ¿Me salió bien, verdad? Sí. Porque muchas veces el esfuerzo, hermanos, a veces cuando nosotros estamos cansados, decaídos, tenemos que renovarnos. ¿En quién? En Cristo nada más. Y reconocer el valor que tiene Jesús en nuestra vida. Cuando uno de tus hijos se queja, y se queja, y se queja, y se queja, ¿qué le dices? Mira, mejor vete para allá, ya no me sigas diciendo nada. Lo mismo pasa con el Señor. Si solamente te acercas y pura queja le das. Pero si llegas y le dices: Señor, gracias por lo que eres maravilloso, gracias por esto, gracias. Me duele lo que me está pasando, Señor, no puedo ocultarlo, me está lastimando esto, pero yo te adoro, te quiero, que tu amor sea más grande que este problema. Y dices: ay, qué bueno, mi hijo, voy a ayudarlo. ¿Tú crees que no? El Señor no te suple, por supuesto, ya te suplió, pero como estás cerrado viendo las cosas negativamente, no puedes ver atrás del cristal de lo que Dios ya resolvió. Solo regresó uno. Yo me hacía esa pregunta. Y además samaritano, ni siquiera judío. Quiere decir que los leprosos habían tal vez judíos entre ellos. Un samaritano fue y se postró ante un judío, Jesús, y le dijo: gracias. Sabemos que no se llevaban los judíos con los samaritanos, pero se inclinó el samaritano ante el judío, que era Jesús. Y se inclinó y le dio honra, gloria, se postró y le dijo: gracias por lo que hiciste. Y muchas veces nosotros olvidamos esos detalles de lo que hace el Señor en nuestra vida. ¿Y qué contestó Jesús? Yo me pregunto, ¿por qué dijo eso? ¿No ustedes eran 10? ¿Por qué solo uno regresó? ¿Un samaritano? Yo me preguntaba en mi mente: Señor, transportándome así como dice en mi mente imaginaria, pensar que por qué lo dijiste, cómo lo dijiste, en qué tono lo dijiste, a quién se los dijiste. ¡Ahí caigo! Él se lo dijo a la gente que estaba alrededor porque eran judíos. Jesús no iba solo. Había gente siempre atrás de él. Y quería darle una enseñanza a los otros. ¿Que no eran 10 los que sané? Para que ellos se dieran cuenta: chispas, él sí sabe hasta los números, sabe a quién sana. Habrán pensado los que estaban alrededor: ay, Dios. Y solo uno regresó: chispas, todo lo sabe. Es una enseñanza para los que estaban alrededor.
es lo único que puedo pensar. Que no eran 10 los que sané, porque solo uno, y samaritano, diciéndole, ustedes que son hijos de Dios, ustedes que son el pueblo judío, que tienen un Padre maravilloso desde un inicio, no lo valoran, pero este sí lo vino a valorar. Inclina tu rostro en esta tarde. Padre, quiero ser una mujer y una persona agradecida. Hoy aquí están mis hermanos, mi Señor. Yo te pido que toques sus corazones. Así como Jesús habló, mi Dios. Así como Jesús dijo y llamó a los 10 en cierta manera para ser limpiados, porque sé que desde que antes que Él llegara por ese lugar, Jesús ya los había visto. Había preparado esa escena. Yo lo sé porque Él lo sabe todo. Tu palabra nos los enseña. Todo lo tenía porque deseaba mostrarle a la gente que estaba alrededor de Jesús que es un privilegio estar en la obra tuya. Es un privilegio ser hijo tuyo. Es un privilegio ser limpiado, sanado con la sangre tuya. Es un privilegio pertenecer a tu familia, Señor, porque tú nos compraste a precio de sangre. Oh Dios, tal vez Giesi, teniéndolo todo, no fue agradecido, pero hoy, mi Dios, queremos que quites de nosotros todo aquello que estorba, todo aquello que está lastimado, todo aquello que perjudica para que nuestra relación sea una relación correcta contigo. Queremos sanar completamente, ser libres, como cantamos hace un rato, verdaderamente libres de todo mal, Padre. Quita toda enfermedad de nuestro cuerpo, todo desde la cabeza hasta nuestros pies, límpianos. Ayúdanos, Señor, a hablar con la verdad, a ser hombres y mujeres verdaderamente agradecidos tuyos, con transformación. Quita toda enfermedad, Padre, visible e invisible que no hemos visto, que está muy arraigado, odio, resentimiento, vanagloria, orgullo, soberbia. Pon en nosotros una fe visible, obediente, que accione, que acepte lo que Jesús ha hecho sin estar buscando situaciones místicas y estar buscando señales. Haz cambio en nuestra vida, Señor. Haz, Señor, esos cambios, que haya evidencia física en cada uno de nosotros. Padre, transforma nuestra vida para que la gente que está afuera vea que tú eres un Dios vivo y verdadero y existes. Señor, pon en nosotros el agradecimiento todos los días. Que ese agradecimiento nos haga venir a la iglesia con un enfoque correcto para poder liberar de nosotros todo aquello que estorba, mi Señor. Que cualquier pecado que nos esté el enemigo atosigando, Señor, podamos decir, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y te echo fuera de mi vida, porque yo soy un hijo, soy una hija tuya, y con tu sangre, Señor Jesucristo, me has lavado y me has dado vestidura nueva. Oh Padre Santísimo, bendito sea tu nombre, bendito seas, Padre. Limpia todas las partes enfermas de mi cuerpo. No quiero tener lepra espiritual, Señor. Quiero ser una persona limpia, positiva, Señor. Sáname, ayúdame para poder ayudar a mi familia. Ayúdame, Señor, a tener un concepto correcto de las cosas, Padre. Dame un corazón agradecido, Padre, humilde y agradecido. Porque yo sé que toda enfermedad, Señor, que puede venir a mí, muchas veces yo la he provocado, Señor mío, por mi falta de fe. Tal vez, Señor, esta enfermedad también ha venido por mi falta de compromiso contigo y el pecado me arrastró, Señor, las circunstancias, Padre. No me justifico, he sido pecador, he sido pecadora. Pero en tu nombre, Señor, hoy te entrego mi vida completa y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que sanes mi corazón, sanes mi vida, sanes mi cuerpo, sanes mi mente y me des un corazón agradecido a ti, lleno de fe,
Una fe visible que pueda haber obras. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La salvación del Señor Jesús incluye que cuando llegamos a Él tenemos enfermedades visibles e invisibles. Él nos sana y nos da esa fe, una fe que fortalece, que nos lleva a hacer buenas obras, y es una fe visible. Inmediatamente al tener esa fe, produce en nosotros esos cambios visibles y un corazón agradecido. Eso entra en una salvación verdadera. Cuando Dios obra, lo hace perfecto, completo, pero es un proceso. Cada uno de nosotros va a depender de la humildad que tú tengas en tu corazón para aceptar esta palabra. Tu crecimiento va a depender del Espíritu Santo, de lo que tú le estés dando al Señor. Por eso muchas veces te preguntarás, ¿cómo fulanita tiene poco tiempo y sabe más de la Biblia? Porque su proceso es más corto, porque ella lo decidió. Está entregando su vida al Señor. Tu opinión cuenta, pero Dios es el que te trae. Recuérdalo. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Gloria a Dios. Vamos a despedirnos en esta mañana, darle gracias a Dios, darle gracias a todos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, porque has traído con bien a todos mis hermanos. Gracias, Padre. Los que no pudieron venir, Señor, igual, cuídalos, bendícelos y protégelos. Te pido por todos aquellos que están acá, que tú los lleves con bien a sus hogares. Todos aquellos que se van a transportar en vehículo, en combi, en moto, Señor, llévalos, Padre. Cuídalos y protégelos. Igual si alguno de mis hermanos tiene alguna enfermedad, Señor, sabemos de antemano que tú eres nuestro médico por excelencia. En estos tiempos tan difíciles que está el dengue atacando a las familias, Padre, cuídanos, protégenos, guíanos. Te lo pedimos en esta hora, mi Dios y mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos, salúdense. Estamos despedidos en esta mañana.